Tuvieron mucha mar, más que en todo el viaje habían tenido. Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la carabela Pinta una caña y un palo, y tomaron otro palillo labrado a lo que parecía con hierro, y un pedazo de caña, y otra hierba que nace en tierra y una tablilla. Los de la carabela Niña también vieron otras señales de tierra y un palillo cargado de escaramojos. Con estas señales respiraron y alegráronse todos. Anduvieron en este día, hasta puesto el sol, 27 leguas. Después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 12 millas cada hora, y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Y porque la carabela Pinta era más velera e iba adelante del almirante, halló tierra e hizo las señas que el almirante había mandado. A las 2 horas después de medianoche, apareció la tierra, de la cual estarían 2 leguas. Amainaron todas las velas, y quedaron con el treo, que es la vela grande, sin bonetas, y pusieron a la corda, temporizando hasta el día viernes que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanaaní. Hola, es un gusto poder recibirte en este espacio de Jóvenes en TV. Esto que acabas de apreciar es un fragmento del diario de a bordo de Cristóbal Colón, una serie de crónicas que narran el viaje que permitió a los españoles llegar a las tierras del actual continente americano. Has de saber que las crónicas y los anales eran textos donde se anotaban los acontecimientos según sucedían, es decir, cronológicamente. Se posicionaron como las únicas fuentes históricas por mucho tiempo. En verdad, no existían todas las fuentes que actualmente puedes consultar para preparar una exposición, escribir un ensayo o debatir sobre un tema con tus compañeros y compañeras de clase. Así que en esta ocasión quiero invitarte a que me acompañes a profundizar un poco en el quehacer histórico y en algunas fuentes de información que hoy por hoy son muy útiles para conocer nuestra historia. Pon mucha atención. Verás que el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Durante el siglo XIX y los primeros años del XX, de acuerdo con el pensamiento positivista, la historia solamente se podía escribir a partir de las evidencias existentes, consideradas por el filósofo Auguste Comte como reales, es decir, las antiguas crónicas, los diccionarios, las enciclopedias y los anales, también conocidos como almanaques o anuarios. En el marco de los cambios económicos, políticos y sociales, algunos historiadores se dieron cuenta de que, para entender la realidad, era necesario deconstruir la concepción que se tenía del quehacer histórico, así como acudir a nuevos instrumentos y herramientas de investigación. Entre otras cosas, ello motivó al surgimiento de la microhistoria. Luis González y González, fundador de la microhistoria en México, anotó que esta no es crítica ni monumental, sino humilde y sencilla, que tiene la intención piadosa de salvar del olvido aquella parte del pasado que está fuera del ejercicio, que a través de las voces de las personas comunes nos cuenta el pasado de nuestra propia existencia, nuestra familia y nuestra pequeña comunidad. Por tanto, estas personas son las nuevas protagonistas en el marco de la cotidianidad, las creencias y las costumbres. Con el paso del tiempo, historiadoras e historiadores se han convertido en microhistoriadoras y microhistoriadores, aprovechando fuentes documentales como la historia oral y la crónica con un sentido mucho más moderno. ¿Qué enmarca cada una de estas fuentes? La historia oral surgió en la década de 1940 en Estados Unidos como una técnica para recuperar testimonios de testigos fundamentales en torno a un suceso determinado. Cabe destacar que en esta época salió al mercado la grabadora, lo que sin duda facilitó esta práctica. Su precursor fue Joseph Allen Nevins, historiador, periodista y profesor de la Universidad de Columbia. En América Latina, la historia oral se visualizó, en primera instancia, como un complemento de las fuentes escritas, pero después como una fuente de información de gran valor en sí misma. Así pues, la historia política escrita a partir de los testimonios de grandes héroes dejó de ser absoluta y se abrieron espacios a las voces de la gente común. En México, la práctica formal de la historia oral la inició en 1959 Wigberto Jiménez Moreno, entonces jefe del Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de un archivo sonoro que conjuntaba testimonios de políticos y militares revolucionarios.
Posterior a ello, surgieron experiencias como Voz Viva de México, de la Universidad Nacional, y las entrevistas a sobrevivientes de la Revolución Mexicana, realizadas por el Departamento de Investigaciones Históricas en 1968. A partir de entonces, la historia oral comenzó a ocupar un lugar importante en el campo de la investigación histórica mexicana. ¿Cómo se puede conceptualizar la historia oral? Bueno, la historia oral es una metodología de investigación que se usa en las ciencias sociales. Se trata de entrevistar a testigos y actores directos del acontecer contemporáneo sobre sus experiencias vividas y cómo significan, cómo les dan significado y les atribuyen cierto valor. Quiere decir que es una metodología porque tiene que cubrir ciertos pasos. Hay que investigar, hay que hacer primero, antes de hacer la entrevista, tenemos que hacernos las preguntas que queremos formular y desde luego saber todo lo que sea posible sobre lo que vamos a entrevistar a la gente que nos interesa su experiencia en el tiempo pasado. De manera general, ¿cómo ha evolucionado la historia oral en México desde la década de 1940 hasta la fecha? Es una historia que introdujeron la doctora Eugenia Meyer y la doctora Alicia Olivera de Bonfil. Ellas trabajaban en el Instituto de Antropología y se les solicitó empezar a introducir la historia oral en México. Empezaron por hacer estudios sobre la Revolución Mexicana. Eugenia Meyer trabajó a los villistas y Alicia Olivera a los zapatistas, que debo decirles que fueron unos proyectos enormes ir a entrevistar, pero no solo entrevistaban a las figuras destacadas de la Revolución Mexicana, sino a la gente común que había seguido a estos revolucionarios. Después la historia oral fue avanzando más todavía, fue trabajando cuestiones sobre la memoria, sobre aquello que por haber sido traumático se había olvidado. Esto fue muy común en los años 90, cuando el tema de la memoria se incorporó a la historia. En fin, lo que quiero decir es que la historia oral se fue haciendo pasando por distintas etapas, de pasar por una mera documentación del pasado, el saber qué pasó, a un proceso en que los sujetos que narran su experiencia se les pide que interpreten y reflexionen sobre lo vivido. Tenemos que en la historia ha avanzado mucho en la disciplina histórica y ya se consideran otras fuentes. Ahora hay gente que trabaja hasta con los memes, hace historia con los memes. O sea, lo que pueden ustedes encontrar es la fascinación que presenta la nueva historia, con la posibilidad de acudir a nuevas fuentes. Y por eso yo les invito a que, si les gusta la historia, no pierdan la oportunidad de acercarse a gente que haya vivido momentos importantes y preguntarle cómo fue su experiencia, cómo vivieron aquello, qué interpretan, para un poco ayudar a comprender más el pasado. De manera general, la historia oral se caracteriza por su postura humanista y por rescatar información, llenar los huecos que han dejado la documentación existente y ser útil tanto para el presente como para el futuro. La historia oral permite escuchar las voces de personajes invisibilizados y otorga a sus testimonios un valor protagónico en la construcción de nuevos conocimientos cotidianos, individuales y colectivos. El ritual del fuego nuevo se llevó a cabo a raíz de que ellos tienen conciencia de todo lo sagrado que hay en este espacio. La historia oral rescata información de primera mano, viva, entre comillas, que no se ha escrito en ningún documento conocido.
Con la información rescatada, la historia oral llena los huecos, los silencios y las ausencias existentes en los materiales documentales, o bien ayuda a interpretarlos. Así permite reconstruir procesos sociohistóricos con base en las percepciones de sus protagonistas y enriquecer los conocimientos previos. Insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. En el presente, la historia oral permite documentar, por ejemplo, un texto que da cuenta de una vida, un acontecimiento o una situación específica, mientras que en el futuro puede ayudar a investigadores, investigadoras, docentes y estudiantes a observar, estudiar, analizar y comprender ese mismo tema o acontecimiento desde otros puntos de vista. Juan empezó a revivir sus esculturas que había hecho en cerámica en los 60 y las empezó a pasar a una escala un poquito mayor en bronce, y coincidió con el auditorio. Yo vi varias maquetas y la luna se me hizo una forma muy propicia para la plaza del auditorio, ¿no? Hicimos muchas maquetitas con la maqueta, ¿no?, para saber el tamaño. Y llama a Juan, a ver qué te parece este. Y lo malvado de Juan es que siempre decía, así está bien. Cualquiera le parecía bien. No quería discutir conmigo. Cabe subrayar que, si bien estos testimonios se recopilan en cintas de audio e incluso de video, por lo general son tratados con un sentido más literario y plasmados en formatos distintos, como textos y cintas cinematográficas. Ahora bien, el elemento primordial de esta metodología es la entrevista. Esto puede entenderse como un diálogo entre dos o más personas, mediante la cual una de ellas, en este caso el historiador o la historiadora, rescata información de valor guardada en la memoria de la persona entrevistada. Hagamos una pequeña pausa para hablar de la memoria, la cual, más que un mero registro de eventos, es un recurso dinámico que ayuda a conocer lo que una persona vivió o atestiguó. Sin embargo, no es rígida, por tanto, puede dar cabida al olvido, a colocar el foco en un fragmento de los acontecimientos o bien al anacronismo, es decir, la inclusión de objetos o personas que no corresponden a la época que se trata. En este sentido, los testimonios que se recaban deben ser analizados y reflexionados detenidamente. Ahora, regresemos a las entrevistas. Entre otros tipos pueden ser dirigidas, si se preparan las preguntas previamente, o no dirigidas, si las preguntas se realizan de manera espontánea. Lanza una luz verde más o menos a esa altura. Aquella altura de la iglesia empezó a caer una luz verde. En cualquier caso, es importante que el historiador o la historiadora tenga un objetivo claro y defina los temas a abordar, conozca a su entrevistada o entrevistado, despierte su confianza, se muestre amable y flexible y se mantenga en segundo plano. Frustrante, pues porque a mí aquí han enviado los perros. ¿Los perros qué son? Pues los perros son los que vienen y para excavar si hay algún cuerpo aquí en mi casa. Además, es relevante que no guíe sus respuestas, que no le interrumpa ni le plantee preguntas molestas y que no manifieste puntos de vista personales. Que ponga atención en todo lo que su entrevistado o entrevistada exprese con las palabras, pero también con su comportamiento, dado que las actitudes, los ademanes y los silencios también comunican. Dado que toda entrevista presupone cierta falta de exactitud por la distorsión de los hechos o la falta de memoria, existen otros métodos de apoyo a la historia oral, como son las mesas redondas, las conferencias y hasta los corridos populares. Amigo fiel, ¿cuál fue el soldado? Grabó en su tumba, estoy presente, general. Por otro lado, la historia oral echa mano de técnicas metodológicas como las historias de vida, las autobiografías y de las narrativas. En el marco de la historia oral, ¿cómo se deben entender las historias de vida, las autobiografías y las narrativas? La historia oral
tiene dos especialidades. Hay una historia temática en la que nos abocamos a un tópico en particular. Por ejemplo, queremos estudiar una huelga, esa es una historia temática. Nos interesa que el entrevistado nos cuente sobre esa huelga. Es muy distinto si yo quiero conocer la vida de ese entrevistado como obrero en una fábrica. Entonces yo hago una historia de vida, es una narrativa autobiográfica oral. Y desde luego existen las memorias, otro género en que la gente cuenta su vida, pero el objetivo es presentar como una justificación o explicación de lo que fue su vida. Hay una agenda de preguntas especiales. En la biografía no necesariamente ocurre el diálogo con el biografiado, porque el biografiado puede haber muerto. Además, la biografía se va escribiendo poco a poco, el biógrafo borra, va agregando, va quitando. Y en la historia oral es en tiempo real. Yo le pregunto al biografiado sobre su experiencia y entonces me va contando en ese momento lo que vivió. La utilidad de la historia oral puede ser eco en el resto de las ciencias sociales, incluso en otras ciencias. Diversos investigadores e investigadoras reconocen la existencia de la sociología oral, la medicina oral, la psicología oral, la politología oral y la economía oral, entre otras, cuyos rastros, en algún momento dado, pueden formar parte de la propia historia. Incluso como reflejo del actual mundo globalizado, la historia oral está abierta a cualquier tipo de estudio interdisciplinario, donde dos o más ciencias confluyen con un mismo fin. Por ejemplo, el estudio de la pobreza, de los avances tecnológicos y de las pandemias. Así pues, se reconoce que puede ser una herramienta de investigación útil en la educación, por ejemplo, para indagar las identidades, la participación y las experiencias de agentes de la comunidad educativa, lo que puede servir de base para generación de nuevas propuestas pedagógicas, directivas o de gestión. ¿Qué se vislumbra en el horizonte de la historia oral? Bueno, ahorita la historia oral tiene otra aproximación. Está comprometida más con cuestiones sociales, con la idea de incidir, como se pensó inicialmente, en incidir en cambiar las situaciones sociales. Si nosotros conocemos cuáles son los problemas, podemos de alguna manera producir o contribuir a cambios sociales. La historia oral se ha vuelto mucho más pragmática. Quizás ha dejado esa idea nostálgica de conocer qué pasó en el pasado. Ahora lo que se busca, una idea más pragmática, incidir en los cambios sociales, incidir en mejorar, en entender al menos las dinámicas de los problemas sociales que nos acosan. La segunda fuente de información más importante para las y los historiadores hoy en día son las personas reconocidas como cronistas. El profesor Earl Herrera, en La magia de la crónica, anota que ésta se convierte en género literario cuando surge en sus oficiantes la preocupación no solo por contar, sino por hacerlo bien y en forma amena, clara y agradable para el lector, inquietud que llega a generar una perceptiva del oficio y polémica enriquecedoras. Con la aparición del periódico pasa a sus páginas y en ella se encuentra justo albergue porque para el hombre de entonces la crónica es lo que hoy es la noticia para nosotros. Y cuando estaba ahí fue que empezó a temblar. Y entonces volteé para el Nuevo León y vi una imagen dantesca porque daba la impresión que fuera una especie de gran maqueta que una mano invisible estuviera aplastando. Desde entonces se vislumbraron dos tipos de cronistas que han sobrevivido hasta el día de hoy, quienes habían estado en el lugar de los hechos y escribían desde su experiencia, y quienes escribían a partir de lo que les habían contado otras personas. ¿Qué es la crónica? Es tomar el día a día de lo que va pasando en un lugar, ¿no? En la Ciudad de México, cada delegación
tiene cronistas. Ellos se han ocupado desde tiempo atrás en ir anotando todo lo que va pasando en su colonia, en el barrio, en la delegación. Y también, pues de alguna manera, hacen historia oral. ¿Cuáles son las características de un o una cronista? Bueno, algunos son historiadores, otros vienen de la literatura, pero en fin, ellos se van formando de manera, algunos autodidactas, pero siempre han existido crónicas, ¿no? Gracias a los cronistas tenemos información de ciertos lugares que no aparecen en los registros históricos oficiales. En el panorama de América Latina, los cimientos de la crónica contemporánea los colocaron principalmente 3 personajes. El escritor y periodista norteamericano John Hersey, con su libro sobre Hiroshima que escribió en 1946 luego de tener contacto con 6 sobrevivientes. El periodista estadounidense Gay Talese, con sus crónicas sobre la mafia tituladas Frank Sinatra está resfriado y Honrarás a tu padre. Y el periodista y escritor cubano José Martí, quien por su producción e influencia fue considerado el padre de la crónica. En Latinoamérica encontramos cronistas como la argentina Leila Guerriero, los colombianos Alberto Salcedo Ramos, Andrés Felipe Solano y Gabriel García Márquez, el salvadoreño Óscar Martínez de Aubizón, la francesa Elena Poniatowska y los mexicanos Carlos Monsiváis, Salvador Novo y Guillermo Tovar y de Teresa. En México, Marco Antonio Morales Gómez, como rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, creó en 1993 la figura del cronista universitario. Hacia 1995, Horacio Zúñiga, Gustavo G. Velázquez, Carlos Errejón Peredo, José Yurrieta Valdés y Alfonso Sánchez Arteche, entre otros catedráticos, periodistas e historiadores, abrieron brecha para el desarrollo de las y los cronistas. Retomando las palabras de Inocente Peñalosa García, el primer cronista universitario, quienes se dedican a este oficio tienen el compromiso de escribir lo que ven, oyen, leen y les cuentan. Por eso tienen el deber de revisar, expurgar, depurar y, en algunos casos, corregir los errores cometidos en la crónica. Esto cobra sentido en tanto que, con el tiempo, las y los cronistas comenzaron a dar cuenta de acontecimientos pasados y presentes que no atestiguaron. Por tanto, surgió en ellos y ellas la necesidad de utilizar nuevas técnicas de investigación, principalmente para reconstruir hechos pasados. En este caso, si bien las y los historiadores se apoyan en las y los cronistas para abastecer sus contenidos y dar cuenta de los hechos históricos, las y los cronistas, a su vez, también buscan a testigos de acontecimientos pasados para entrevistarlos. Aunque cabe destacar que estas entrevistas son mucho menos estructuradas que las que se realizan en el marco de la historia oral. Actualmente, las y los cronistas realizan una ardua tarea para rescatar y reconstruir la historia de las ciudades, municipios, pueblos y comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Un historiador o una historiadora construye los discursos que nos permiten a la gente en general comprender nuestro presente, siempre considerando acontecimientos del pasado, ya que lo que ocurre hoy a nuestro alrededor, desde nuestra comunidad hasta niveles globales, no son hechos surgidos de la nada o por arte de magia, sino el resultado de procesos que de alguna manera han madurado, evolucionado o cambiado a lo largo del tiempo. Esto en cualquier ámbito como el político, artístico, social o el económico. ¿Cómo puntualizó Tucídides, un historiador y militar ateniense? La historia es un incesante volver a empezar, pues refleja la visión de la época desde la cual se aborda. Pero no queda en el olvido, pues esa misma información se vuelve a retomar en contextos diferentes, con otras visiones y con otras plumas, e incluso con nuevos conocimientos. Por ello, es relevante que las y los historiadores cuenten con información lo más veraz y cercana posible de los hechos, tarea en la cual tanto la historia oral como la labor de las y los cronistas, como hemos visto, resulta fundamental.
El tiempo se nos ha ido, pero recuerda que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y construcción de conocimiento, donde tu participación es muy importante. Así que no dejes de ponerte en contacto con nosotros. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a seguir reflexionando en torno a la historia y el papel que juega la historia oral y la crónica. El pasado no ha pasado, conéctate.